Bienvenidos a mi podcast No te dejes para después, un podcast creado para inspirar. Hoy invitada Katy Juliana Nieto, pero conocida como Katy, ¿cierto? Sí. Bueno, Katy, experta en marketing, comunicaciones y eres la CEO de Charlas Motivacionales. Bienvenida, Katy. Gracias, Liri. Fascinada de estar aquí, contenta. Okay. Qué rico tenerte acá, mi Katy. Vamos a iniciar, como a todas mis invitadas, aquí hay unos papelitos que tienen una palabra, tú no las conoces, entonces la idea es que escojas uno, a ver qué palabra te sale y me digas cómo te conecta. Bueno, vamos a ver. Confianza. ¡Ay! Ese es uno de mis valores, confianza. ¿Y con qué te conecta esto? Me conecta con la autoconfianza que logra uno tener después de tener historias de vida que le van moviendo y le marcan un antes y un después en la vida. Hace poco, relativamente, vi cómo mi mamá moría en vida. ¿Hace poco? ¿Cuánto hace? 3 años. Porque ella se aburrió quizás de la vida, ya no tenía como más propósito y en algún momento empezó a enfermarse mentalmente y desconectó su mente de su cuerpo. Pero explícame un poquito. ¿Tu mamá estaba bien, normal y un día desconectó? ¿Cómo fue el proceso? Ya empezó con una diabetes, duró 10 años con diabetes y de un momento a otro ya también se cansó de pedir, empezó la pandemia y por ese motivo y vivía en un pueblo, se cansó de pedir los medicamentos y dijo, yo ya no voy más con los medicamentos, entonces empezó a descompensar su azúcar y esto le trajo temas ya mentales, empezó con paranoia y bueno, de varios diagnósticos que le hicieron, fue también uno la esquizofrenia. Qué Entonces, fuerte, ¿no? sí, duro. Como a mediados de la pandemia me llamaron, porque ya vivía en un pueblo en el Quindío, me llamó la familia, ya la gente se alejó muchísimo de ella y ella también se encargó de hacer eso, de alejarlos por la misma situación Por que la... estaba viviendo mentalmente, de alejarlos y la gente ya le tenía miedo. Entonces me llamaron y yo fui la única que fui a estar con ella y a ella nos tocó pasar de clínica a que le regularan el tema del azúcar que nunca se pudo. También estuvo interna en clínicas psiquiátricas y mira que ni siquiera COVID le dio. ¿Cómo será la desconexión que nunca le dio COVID? Estuvimos en varias clínicas, a mí tampoco. O sea, Gracias a estuvieron en Dios. clínicas y no les dio COVID. No, Bueno, algo positivo, sí, algo positivo con lo de la enfermedad. sí, y finalmente ella terminó muriendo por esa situación, porque la final ni siquiera fue por la diabetes ni por el tema mental, que nunca dieron exactamente de por qué le había dado ni nada, pero yo estoy segura que fue una descompensación química del cuerpo que afectó fue el cerebro. Y, y seguramente su historia de vida, ¿no? Porque ella fue una mujer dura conmigo, dura en el sentido de que al principio fui la primera hija, ¿Cuántos entonces ella hermanos tienes tengo una entonces? hermana menor, Ok. entonces yo fui la primera hija y ella se desquitó conmigo. Se desquitó. ¿Y Sí. de qué se tenía que desquitar? Cuéntame un poquito. Ella no, ella pretendía que yo se los sirviera, a la final ellos, tanto mi mamá como mi papá, ellos quieren que uno, lo tienen a uno para que los mantenga de alguna forma. Porque por el rol de hija De la mayor. hija mayor, sí, sí, claro. Así lo van criando a uno sin saberlo y sin dolor alguno. Entonces, uno, uno también se va metiendo en ese video y va reproduciendo estas historias en su vida personal, en su trabajo, en sus relaciones personales, de amor y desamor y amistad y demás. Bueno, pero entonces tuviste que una niñez fuerte, pesada, te tocó muy No, duro. no, pero sí me tocaba asumir roles de temas de lo que le correspondía a mi mamá. Yo tenía que encargarme de pronto de ayudarle con el aseo, de hacer los almuerzos, de escucharla a ella todo el tiempo, entonces yo me dejaba para en otro lugar. Tenía que estar era pendiente de ella en alguna forma. Y bueno, y también te tocó asumir el rol de mamá de tu hermana, ¿o no? Claro,
básicamente sí, adicional cuando yo tenía como 18 años, mi mamá se terminó aburriendo y se separó de mi papá en cuerpo. Nunca hicieron papeles y ella se regresó. Ahí fue el terremoto de Armenia y como ella era de Armenia y la familia de mi mamá es allá, ella, el pueblito de donde eran, sufrió bastante en ese terremoto y ella se fue y encontró esa excusa para separarse de mi papá, hacerse cargo de sus cosas allá y ella se fue. Entonces nosotros sí nos quedamos, mi hermana, mi papá y yo acá en Bogotá. Ah, o sea, se quedaron y tu mamá se fue. Entonces la que se hacía cargo de mi hermana, que yo le llevo 6 años, en ese tiempo se veía la diferencia, era yo me encargaba del rol de esposa y de mamá, de hacerles la comida, el almuerzo, limpiar la casa, estar pendiente de todo eso. ¿Y por cuánto tiempo tuviste que asumir ese rol, No, Katy? de ahí fue de ahí en adelante, siempre, ¿Y desde qué edad entonces desde haces? los 18 Desde años. los Ujú. 18 años. Y de ahí nos han cambiado la vida a todos cuatro, la familia, de diferentes maneras. ¿Y a ti cómo te cambió? A mí me cambió en el tema de las relaciones. Yo pienso que empecé a crear patrones, buscando como esa aprobación y que me quisieran, de no quedarme sola. Entonces empecé a permitir cosas o tal vez no quedarme ahí por siempre, pero sí duraba mucho tiempo metida en relaciones conflictivas o la que ya no me aportaban nada por miedo a quedarme sola, pero siento que tengo un angelito que me ha sacado del tema de esas situaciones avanti y he crecido. ¿Y a qué le tenías miedo? ¿Quedarte sola en qué? O sea, ¿cuál era el susto tan terrible que te daba? Pues porque en algún momento le decían a uno, le meten a uno el cuento de que uno no es capaz sin un hombre que lo esté protegiendo a uno o sin armar una familia y también trabajar y también hacer dinero y tantas cosas que a la final termina uno no sabiendo ni qué es lo que quiere. Bueno, y entre todos esos roles que te tocó asumir de esposa de tu papá, pues digamos, Sí, uno se termina metiendo en ese cuento en así ese no sea. cuento de mamá, de hermana, de todos esos roles, dónde quedó el rol de Katy? ¿Dónde quedó tu esencia? Pues yo lo vine a descubrir después, mucho después, porque, bueno, ya empezaba relaciones conflictivas que terminaban mal y en algún momento me dio un afán de tener hijos, como a mis 30 años, llegando a los 30, y con un novio que tenía mucho tiempo yo no lo veía a él interesado en nada y yo le terminé y terminé con otro novio con el que no duré mucho tiempo y yo terminé embarazada. Entonces, ahí de ahí nace una hermosa niña, pero nuestra relación nunca se construyó en sí. Ahí es donde empiezan mis patrones y mis... Y empiezas a repetir los patrones que dices. Exactamente. Entonces ya yo quedé embarazada conociendo a una persona y con una niña que a la final no sabía ni cómo empezar una cosa ni la otra. Y eso fue un miedo terrible, pero ¿Y cuál era tu mayor miedo ahí cuando quedaste embarazada entonces? pues poder formar una familia, pero nunca la pude formar. Pues solo mi hija y ya. ¿Y quedaste ahí sola con tu embarazo, tu mamá y tu papá? ¿Qué pasó? ¿Tu hermana? El papá de mi hija se hizo cargo, estuvo conmigo los primeros años, los primeros 2 años, pero así todo, si uno mantiene un embarazo, uno lo vive solo. Muy difícil encontrar hombres que de verdad se metan en el cuento. Y mi papá y mi mamá sí me apoyaron, mi mamá desde lejos, cuando ya fui a tener a la niña, ya sí vino y estuvo unos meses conmigo acompañándome. Y mi papá también. Yo siempre viví con mi papá ya acá, aún, todavía. Aún vives con tu Ujú. papá. Bueno, y tuviste la niña, ¿y cómo es esa situación de madre? ¿Fuiste madre soltera, podríamos Soy decir? madre soltera, sí. Ujú. Madre soltera, desempeñando pues un rol de mamá soltera, Sí. pero también ayudando a tu mamá, a tu hermana. ¿Cómo es esa Katy en esos mundos de roles? Ahí ya el rol que tenía, ya mi hermana estaba por aparte, ya viviendo su vida también familiar, entonces ya me quedé yo con mi papá, con mi hija. Ahí ya mi tema era que yo estaba trabajando en una empresa donde duré trabajando muchos años, 13 años, y yo no podía disfrutar de mi hija tampoco, ni una cosa ni la otra, porque desde temprano tenía que mandarla al jardín, buscar quien me la cuidara, estaba rotando de lado a lado, y yo salía del trabajo tipo 6 de la tarde, hasta que llegaba a recogerla, ya se nos daban las 8, 9 de la noche a dormir y alistarnos, y eso me volvió súper rutinario. En ese tiempo estaban
haciendo como una unificación de la empresa y sacando gente y liquidándola. Entonces yo vi muchas personas, compañeros míos, que tenían miedo de que pasara eso, pues por su antigüedad, porque estaban listos a pensionarse y demás. Yo sí me lancé y yo dije, no, yo quiero que me liquiden. Qué arriesgada, Cari, o sea, Sí. porque tenías la niña. Sí, yo quería estar con ella y adicional yo también estaba preparándome qué más voy a hacer. En esas yo fui a una conferencia a la universidad donde yo estudié, era una conferencia con un chileno y lo conocí, me volví amiga de él, y en una conversación de estas él me presentó con otra persona, un amigo de él chileno, que ya tenía una empresa de conferencias, una agencia de conferencias en Chile. Entonces con él hablamos y empezamos a crear la misma empresa, pero aquí en Colombia es la que tengo ahora. Pero también nos volvimos pareja. Ay, Dios mío, espérate un momento, espérate un momento. Y el papá de la niña entonces, Bueno, con él, como él nunca se hizo cargo, a la final en esos años, fueron como unos 5, 6 años por ahí, en los que no sabía yo si teníamos una relación o no. No teníamos nada concreto, pero él tampoco se decidía. Éramos muy infantiles los dos. Y como no sabía de su vida ni yo de la mía, entonces yo sí empecé con mi relación y este chileno se vino a Colombia y ahí cuando supo el papá de mi hija, también me vine a enterar que él tenía una novia hacía 2 años atrás, que yo no sabía. te Gracias a él. enteraste, pero cuando ya tuviste tu Sí, otra claro, pareja. ahí empezaron nuestros conflictos y conflictos de intereses y demás, pero así fue la forma en que me enteré. Ujú. Qué complejo, ¿no? Sí, así Porque, son las relaciones. y me venías repitiendo patrones y patrones. ¿Y qué pasó entonces ahí con tu nueva relación? ¿Construiste una relación con el chileno? Sí, terminé, me liquidaron de la empresa donde trabajaba, me liquidaron, empecé la relación con el chileno, él vino a vivir aquí a Colombia, nosotros nos fuimos a vivir a Pereira, en Pereira vivimos 2 años, pero ya cuando llevábamos más o menos un año de relación allá en Pereira, él empezó a sentirse como, yo lo empecé a notar em, como algo aburrido, como que no congeniaba mucho con el ambiente, pues era lo que yo sentía. Y un día él me dijo, no, es que yo necesito como hacer amigos, como salir de la rutina o algo así. Y yo estaba feliz porque yo venía de tantos años de trabajo y de corre, yo estaba feliz disfrutando de mi tiempo con mi hija como mamá en una casa enorme, súper bonita. Y yo le dije, pues allá tú, yo estoy feliz así. Entonces él sí empezó a conseguir amigos allá y todo. Y cuando de golpe empezaba a faltar a la casa, días enteros, semanas, y en medio de todo, un par de veces, si no son más, llegó como con sobredosis a la casa y de ahí entonces terminamos pidiendo ayuda a, en la EPS de salud y todo el tema y él terminó fue con un tema, tenía un trastorno. O sea, como el mismo comportamiento de tu mamá, Sí, parecido, sí, es posible, aunque mi mamá no lo hacía así tan evidente. Era como si la vida me estuviera avisando ahí lo que que venía venía a otro pasar con mi patrón. mamá, exactamente. Y bueno, y él tenía un trastorno, Sí, drogas, ¿y qué pasó ahí con? drogas, como él tenía un trastorno en ese momento en Pereira, lo que le dijeron era que tenía un trastorno límite de la personalidad, entonces él no era que quedara todos los días consumiendo o algo así, sino que se iba a extremos. Unos días súper juicioso, súper en la casa, no se metía con nada y cuando iba, no volvía. Él se iba de extremo a extremo, nunca seguía, entonces tenía sentido para mí, pero así todo él empezaba, como que quedaba bien 15 días y a los 15 días volvía y recaía. Y eso ya lo estaba viendo mi hija y a mí ya me empezó a entrar angustia porque como empezar a decidir cuáles eran mis prioridades. Y no, pues por encima de todo estaba mi prioridad, era mi hija. Entonces yo sí lo convencí a él de que se regresara a Chile. Pero bueno, y ahí te convertiste, ya no eras la pareja, sino como la La mamá, mamá. O sea, sí, volviste a repetir lo mismo, ¿no? Porque sí, te volviste la mamá de tu hermana, la esposa de tu papá, o la hermana de tu mamá, y ahora ya no tenías pareja, sino tenías otro hijo sí, tal cual, así es, que formar. exacto.
He y tenido un pocotón de hijos. un montón de hijos. Sí. Oiga, sí, ¿no? Mm. Katy, y entre todo este tema que lo cuentas así como muy tranquila, y pues me imagino porque ya pues lo has venido sanando y de eso se trata, de contar la historia desde otro ángulo, ¿dónde quedabas tú? O sea, ¿qué pasaba contigo, con tu autoestima? Pues es que en ese momento no lo sabía yo tampoco, ya las situaciones que se venían con mi mamá y demás vinieron a mostrármelo. Katy, escuchamos esta canción, es tuya, ¿cierto? Sí, Es bien linda. sí, conecta con la fuerza interior y el poder levantarse. Esta partecita me encanta. Me encanta, esa canción es súper linda. Quererse uno, ¿no? Y poder levantarse y poder y no morir en vida, tener siempre un propósito, un qué hacer. Y Katy, con esto que cuentas, ¿qué te levantaba? Porque es que tener esa situación de que pues tu mamá se quedó allá en Armenia, te vienes para Bogotá, luego terminas una relación larga, coges una relación, quedas embarazada, luego bueno, con otra persona te organizas, eh, pasa este tema de drogadicción, ¿qué te mantenía fuerte? Mi hija, mi hija toda la vida, porque yo a la final soy consciente de que lo mejor que ella puede ver de mí es un ejemplo, y el ejemplo es los que le estaba mostrando, pero sin embargo sí estaba mostrándole el hecho de poderse levantar, salir invicto y seguir adelante y con fuerza uno disfrutarse la vida. Pues a la final es la vida, es como un ensayo y a la vez la vida misma, entonces no hay tiempo de regresar atrás ni arrepentirse, sino Bueno, y este hombre se va para Chile sí, y te quedas tú sola. me quedo yo sola, pero no estábamos trabajando de la mano. A la final uno termina confundido ahí, porque yo también, a pesar de que ya no teníamos ninguna relación, tampoco la terminamos, entonces uno piensa que sí tiene una relación y, y así duramos 6 años trabajando él allá, yo acá, yo le vendía, hasta que en algún momento murió mi mamá. Y cuando murió mi mamá esa misma semana, yo ya estaba arreglando todo el tema en Armenia, porque yo estaba viendo en Armenia para regresarme a Bogotá. Él me llamó y me dijo, tenemos que hablar, tenemos que reorganizar nuestra sociedad, porque ahora yo quiero que yo me voy a ir a vivir a Cúcuta, Colombia, porque conocí a otra persona, y ahora yo quiero que tú me pagues un sueldo a mí para yo vivir allá. Ah, tan querido. O sea, tu Exacto. hijo te empezó, Sí. ah, Entonces ahí me di cuenta que tenía otro, el hijo, ahí fue que lo entendí. Y yo dije, no, 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 eso lo tenemos que arreglar, pero así no puede ser. Entonces yo hablé con las personas que me colaboran en la parte legal y demás. Estuvieron de acuerdo conmigo y yo le compré su parte de la sociedad y me quedé yo sola con mi empresa. con charlas Ajá. motivacionales. Y ahí empezar de nuevo. Otra vez, ¿cuántas veces has empezado? Muchísimas, muchísimas. Bueno, y con todo esto, ¿cuáles han sido como esos aprendizajes donde te has tenido que como desempeñar otros roles con la situación de lo de que dices, tu mamá perdió el sentido a la vida y decidió irse, desconectarse? Yo creo que eso último, lo que pasó con mi mamá, y como yo la vi en varias, ella estuvo en un hogar y vi mucha gente en unas situaciones hasta peores que las de mi mamá y eso a mí me impactó demasiado. Y creo que eso fue lo que marcó un antes y un después definitivo en mí y me llevó a entender que yo también me estaba descuidando y que yo dónde estaba o estaba yendo como en camino a lo mismo quizás, sin saberlo. Entonces me vino a replantearme todo este tema y me regresé para Bogotá y me tocó básicamente empezar de ceros. Mi hija también decidió en ese momento, dijo, yo me quiero ir a vivir con mi papá, menos mal en Bogotá. Y yo también me regresé, pero ya ahorita en este momento vivo con el papá, entonces yo me quedé sola, ya no tenía que hacerme cargo, pues ya solamente tenía que aprender a poner límites y yo creo que estos 3 años es lo que he aprendido a hacer. No lo hago al 100%, pero sí es parte de la enseñanza que me dejó todo eso, Uy, cómo pero poner límites. Katy, ¿y cuéntanos un poquito cómo aprendiste a poner límites? Porque mira que eso de aprender a poner límites es bien complejo y te quiero decir que
el 80% de la gente que me consulta es ¿cómo hago para aprender a poner límites? Sí, es que a mí también me costaba, pero a la final uno quiere cambiar la vida y uno quiere escapar, alejarse, pero tal vez la situación es vivir lo que uno tiene y aprender a decir hasta acá vas tú, hasta esta es mi parte y cómo separamos las cosas. Y el miedo a perder cosas cuando pone límites, ¿cómo lo manejaste? Pues sí, pero no enfrentándolo. Ese miedo a la final es exponerse y enfrentarlo y así deja uno de tener miedo. Enfrentándolo, como Sí, cogiendo el miedo de gancho, ¿no? Pues sí, camine y lo enfrentamos. sí, a la final uno se da cuenta que el bobo era uno. Sí, 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 tienes razón. Al final uno suele suceder, ¿no? Que uno enfrenta la cosa y pero no era tan terrible, o sea, Sí, no sé cuál era el susto, ¿no? sí, exacto. Ujú. Entonces la recomendación es, si tienes que poner límites y te da miedo, enfréntelo. Y lo que pensaba yo antes, que necesitaba alguien que me estuviera protegiendo, cuidando y demás, me fui dando cuenta, aunque no quiero llevarlo hoy al extremo, pero sí me fui dando cuenta que yo podía darme todas esas cosas, viajes, salir sola, caminar, demás sin necesidad de alguien que me proteja, me puedo proteger yo misma. O sea, no necesitas de un tercero para que te Sí, proteja. no quiere decir que no sea rico, pero ya se vive desde otra perspectiva, desde otra visión, ¿no? No Ven, desde la necesidad. exactamente, no es de la necesidad, sino de tener uno la seguridad de lo que sale acá, ¿no? La Sí. confianza en uno mismo, decir, venga, yo también puedo confiar en mí. Katy, ¿y cómo manejaste ese tema de que tu niña, tu princesa, se fuera a vivir con el papá? Cuando ella me lo dijo, yo lo acepté porque yo estaba también, yo sentía que era un mal momento mío también. Estaba tocando fondo. Con toda la situación estaba sobrecargada tanto mental y espiritualmente. Y yo también necesitaba, o sea, sentí que era mi momento. También tenía que aprenderlo a disfrutar. Pero, y creo que también eso o sea, no tuve miedo. Ahí creo que perdí el miedo. Yo le dije sí. Y eso nos mejoró la relación, uf, muchísimo. Lo disfrutamos mucho ahora. Y ella sigue con el papá. Sí, ella está en su momento de con el papá y nosotros nos vemos casi que todos los fines de semana, compartimos. Pero mira que acabas de decir algo que es muy común también. Y las personas dicen, mira, ya no vivo con mi papá, ya no vivo con mi mamá o no vivo con mi familia. Y la relación se mejora. Sí, pero también le funcionó mucho porque el papá de ella, como nosotros nunca tuvimos una familia ni convivimos, lo que él se imaginaba eran cosas distintas a lo que ella está viviendo con la hija. Entonces él también tuvo otra perspectiva y la niña y él tuvieron una relación que tal vez antes no tenían, entonces también fue valioso para ellos dos. Y el tema de la drogadicción de él, o sea, el miedo que tú digas, oye, él tuvo un Pero él no es tema. el papá de la niña, son distintos. Ah, sí, 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 son. Ah, sí, 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 el Ujú. otro. Lo estaba confundiendo. Ah, sí, porque yo estaba diciendo, Dios mío, ¿y qué pasó No, con el con el ejemplo? papá no. Ah, bueno, el papá sí, normalito, bien. Sí, Y él, con la relación con él, tú normal, o sea, no pasa. no, nada, nada. No. Ya después de nuestra situación y arreglados nuestras relaciones, ya cada quien por su lado. Bueno, y con todo esto de la relación de tu papá y tu mamá, donde tú dices, oiga, aprendí, me mandaron un montón de roles que yo tuve que asumir. ¿Cómo trabajaste eso para pues ya soltar, salirse de esa situación? Pues los empecé a ver a medida que crecí. También me di cuenta que ellos también me tuvieron a mí muy joven, entonces estaban creciendo a la par que yo. Ahora que ya soy medianamente mayor, Sí, ya y medianamente, mi sí. papá me ve como una amiguita. Me doy cuenta que ellos también estaban aprendiendo conmigo y ya los veo como eso, como que también estaban aprendiendo y eso me sirvió para entenderlos, ponerme en los zapatos de ellos Y para sanar. y sanar exactamente. Ujú. Y hoy cuando ves toda esta situación, que me imagino que es como ir y ver una película y decir, oye, mire todo esto que me pasó, a esas personas que nos están escuchando, que van a conectar y que están de pronto pasando situaciones muy parecidas a las que tú has vivido, ¿qué les podrías decir? Pues que uno tiene que aprender a levantarse, no morir en vida, ni por la vida, sino disfrutarla y gozársela. Disfrutar y gozarse. Disfrutar cada momento. Eso es lo importante, vivir el presente. Pero vivir el presente no por vivirlo o por ser estricto con uno, sino porque de verdad voy a observar y a disfrutar y aprender de ese momento.
Y mira que esa frase que acabas de decir, no morir en vida, eso fue lo que le pasó a tu mamá. Sí, para mí sí, fue lo que pasó. Ella lo decidió porque se aburrió. Ella ya estaba cansada. ¿Y te lo manifestó en algún momento? Pues es que ella ya no era, a los últimos 2 años que yo la vi, ya no era ella, ya uno no podía mantener una conversación con ella, pero lo que decía en en sus divagaciones, sí era eso, y ya lo veía todo negativo. Katy, mira que casualmente conozco algunos casos de personas que tienen a su mamá que están desconectadas, o sea, que están viviendo una situación muy parecida a lo que tú dices de la mamá se desconecta del sentido de vida, pero sigue ahí. ¿Tú qué les dirías? O sea, ¿qué consejo les podrías decir después de la experiencia que tuviste para que ellos puedan manejar esa situación? Pues es que yo creo que a veces uno amarra a la gente a que por miedo a perderlos estén con uno. Yo aprendí a ver la muerte diferente desde eso y creo que si es decisión de alguien morir, uno debería dejarlo morir y ver la muerte diferente. Porque a veces también ellos ya están cansados, desconectados, pero están ahí por el miedo mismo que los cercanos le están impartiendo de que se vaya. Entonces es como soltarlos y como Exacto, respetar su decisión. exacto. Para mí eso es importante. Y ahora que tú lo dices, es si uno tiende como a no dejarlos ir y uno cree que ellos van a cambiar o que se van a recuperar o que van a volver a conectar. Pero si no quieren, no lo van a hacer. También es decisión de ellos. Qué duro, ¿no, Mm, Katy? Y es que en este momento tengo una situación que se me viene a la mente de muy parecida a un caso de, oye, ya le pierden el sentido a la vida y lo que tú dices, si ellos ya se desconectan de este mundo de vivir, si no lo quieren hacer ellos, ya nadie lo va a hacer. sí, exacto. Y uno está ahí amarrando a la gente, ay, no, que mi mamá se va a morir, no, yo qué voy a hacer sin ella, y diciendo un pocotón de frases que lo que hacen es amarrar a esa persona a algo que ya no siente, ni disfruta tampoco. Ahí tocamos el tema de poder disfrutar. Y llega el momento en que uno también se cansa y uno también, que para qué vivir 150 años haciendo qué, a no ser de que uno tenga que disfrutarlo. Y hoy, después de todo esto que has vivido, ¿por qué no dejarse para después? Porque el momento es hoy, ahora, y porque hay que disfrutarlo y así va aprendiendo y creciendo uno. El momento es hoy y eso me conecta también pues con esa sonrisa que tú contagias y animas de decir, oiga, hay que vivirlo y si la gente se desconecta, pues hay que dejarlo, ¿no? Como no, Sí, que si se mueren en vida, hay nada que que hacer. respetar las decisiones. Lo que pasa es que uno tampoco se escucha, uno no sabe escuchar y uno no ve cuál es la decisión de la otra persona, sino está sesgado y metido en lo que uno piensa y en lo que uno quiere y en esos miedos. Eso es otro que hay que arrancarse miedos que no, unos le ayudan, otros no le ayudan a uno en nada, o otros dejan de ser necesarios. ¿Algún miedo que tú digas, oiga, les recomiendo que arranquen este miedo? Algún miedo, el miedo a la muerte. El miedo a la muerte, sí. Mm, Sí, ese es importante. ujú. Soltar, o sea, empezar, lo que tú dijiste ahorita, ¿no? Empezar a mirar la muerte desde otro ángulo. Sí, sí, claro, sí, no es que no es rara, ni es parte de la vida también, la muerte es parte de la vida. ¿Y qué sigue ahora para Katy? O sea, después de que ya has tocado fondo, que ya entendiste, que ya has superado todos esos temas, que has enfrentado esos miedos, ¿qué sigue para ti ahora? Seguir creando proyectos, ilusiones, momentos, sola con mi hija, acompañada, de todo, Y no estás seguir sola, porque aprendiendo. dijiste que aprendiste a estar contigo. Sí, exacto, estoy conmigo, eso es lo primordial. Ya Bueno, el resto viene para disfrutárselo, no porque le vaya a uno a obligar o a decir cómo hacer las cosas. Ya no. ya no, y eso conecta mucho con tu empresa, ¿no? Charlas motivacionales. Total, claro, porque a la final de eso hablo o eso es lo que gestiono, cómo poner propósito en las vidas, cómo llevar motivación, cómo salir de momentos
que no sabemos cómo salir y cómo sacarlos adelante y tomar herramientas que puedan servirnos en todo momento. Bueno, y entonces las personas que nos están escuchando y han conectado con tu historia y te ven como tranquila, con esa sonrisa, como diciendo, todo pasó y vienen cosas nuevas, nuevas ilusiones que dijiste, ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde te ubican? Por la página web, charlasmotivacionales.com.co o por WhatsApp o por Instagram, Cat Speakers. Cat Speaker. Cat, de verdad que ha sido muy rico escucharte, entender por qué no dejarse para después y esos mensajes que nos dejaste y verte como muy positiva, y me conecta muchísimo lo que dijiste, es nuevas ilusiones para no dejarse para después. Sí, total, Lili. Muchísimas gracias. A ti por haber venido, y acuérdate, no te dejes para después, porque después el café se pone frío. Ay, no, café frío no. Bueno, muchas gracias. A ti muchas gracias, Lili. Soy Lili Matallana y este es mi podcast No te dejes para después. Hemos llegado al final de este episodio y te espero cada jueves a las 6 p.m. con una nueva historia en este espacio dedicado a mujeres que con valentía y determinación han superado barreras y han transformado sus luchas en fuerzas de cambio. Acompáñame y encuentra la motivación que necesitas para seguir adelante, porque tu camino también puede ser una historia que inspire. No te dejes para después, tus decisiones pueden cambiar tu vida hoy.